Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Orlando García nuevamente en Conéctate con la Estrella. El día de hoy vamos a trabajar un poquito el tema teorema de Tales y triángulos semejantes para matemática de décimo. Ok, primero que todo, para empezar a trabajar el tema, tenemos que explicar qué es una razón. Una razón es una comparación entre dos o más cantidades. Puede expresarse mediante una fracción. Aquí tenemos un ejemplo. A sobre B, que se lee A es AB. Igual podemos escribirlo de esta manera, A sobre B, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una razón. La edad de dos personas está de la relación de 5 a 9. Su razón sería 5 sobre 9. Bien, otra noción importante que hay que trabajar en este tema es que es una proporción. Una proporción es una relación de igualdad que existe entre dos razones o más. Es decir, es una comparación de dos cantidades determinadas. Por ejemplo, puedo escribir A sobre B es igual a C sobre D. Esto sería una proporción. Bien, tenemos aquí un ejemplo de lo que sería una proporción. Tenemos una receta que indica que para preparar una masa es necesario emplear una taza de agua por 4 tazas de harina. Bien, y si tenemos 16 tazas de harina, ¿cuántas tazas de agua deberíamos emplear? Aquí tenemos la relación del primer pedazo, harina de trigo sobre agua es igual a harina de trigo sobre agua. Podemos colocar los valores en la primera de 4 y aquí en la segunda colocar de 16 y colocamos la comparación para entender qué es lo que sería una proporción. Ahora vamos a colocar un ejemplo de lo que sería una proporción. Tenemos una relación que es colocada de esta manera, que son estas nomenclaturas muy especiales para definir qué es lo que es una proporción. 9 es a 15, como 12 es a 20. Lo colocamos de esta manera. Si se fijan, recuerden que el primer pedazo es una razón, 9 sobre 15, y ustedes pueden hacer fácilmente la división con su calculadora, que sería 0.6. Hacemos lo mismo con la segunda razón, 12 sobre 20, y eso me da 0.6. Si se dan cuenta, las divisiones son exactamente iguales, significa que es una relación de dos razones, significa que son iguales, por lo tanto es una proporción. Bien, aquí tenemos ahora otro ejemplo, pero utilizando segmentos, porque estamos hablando del área de geometría. Entonces es importante establecer ejemplos que tengamos que utilizar en este momento para explicar lo que más adelante vamos a hacer con el teorema de Tales. Bien, determinamos dos segmentos proporcionales. Aquí tenemos el primer segmento, que es AB, que vale 5 centímetros. El segundo CD, 10 centímetros. El tercero, EF, 20 centímetros. Y el último, GH, que vale 40 centímetros. Aquí establecemos las relaciones. Si ustedes se fijan, AB es a CD, como EF es a GH. En efecto, si hacemos los cambios, reemplazamos los valores respectivos en la parte de arriba y en la parte de abajo de ambos lados, tenemos 5 sobre 10 equivale a 20 sobre 40. Aquí podemos hacer otro juego también de cambios, y lo que podemos hacer es colocar lo que está dividiendo de un lado, ustedes saben muy bien, chicos, lo pasamos del otro lado multiplicando. Y aquí vemos las multiplicaciones respectivas de 5 por 40 es igual a 20 por 10. Hacemos las multiplicaciones de ambos lados y nos damos cuenta que 5 por 40 vale 200, y es lo mismo que decir 20 por 10, que vale 200. Como son unas respuestas que son iguales, significa que en efecto son segmentos proporcionales. Bien, aquí tenemos una tarea para ustedes de dos figuras donde podemos establecer la relación
entre los segmentos, por ejemplo, de A sobre A', ¿qué más podemos también establecer relaciones? Es equivalente a E sobre E'. Si ustedes agarran rápidamente ahora su calculadora, hacen las divisiones, se darán cuenta que las divisiones de ambos dan exactamente igual. Así mismo pueden agarrar B sobre B', C sobre C' y D sobre D'. Es decir, que los segmentos son exactamente proporcionales. Ahora vamos a explicar rápidamente en qué consiste el teorema de Tales. El teorema de Tales dice que si tengo tres segmentos que son paralelos, L1, L2 y L3, podemos tomar dos rectas secantes, es decir, que cortan a esas paralelas, en este caso T1 y T2, y los segmentos que se forman entre ellas, es decir, las razones, son exactamente proporcionales. Si yo hago la relación AB sobre BC, ahí está, la fracción es equivalente o es igual a DE sobre EF. Les pregunto yo a ustedes ahora, ¿qué otras relaciones pueden ustedes encontrar? A ver, rápidamente busquen su cuaderno, sus apuntes y traten de establecer alguna relación que tengamos con esta imagen que hemos establecido para desarrollar el teorema de Tales. Bien, aquí lo tenemos la figura. A ver. Muy bien, si lograron establecer AB sobre DE, que es equivalente a BC sobre F, entonces estamos encaminados a entender lo que es el teorema de Tales. Ok, muy bien, si lograron hacer esta, AC sobre BC equivale a DF sobre EF, entonces estamos bien para seguir desarrollando y entender lo que son los lados proporcionales. Pero la pregunta aquí principal sería por ustedes, ¿y por qué yo tengo que aprenderme el teorema de Tales? ¿Será que me servirá esto para algo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo práctico de lo que es el teorema de Tales. ¿Cómo calcular, por ejemplo, la altura de una pirámide? Esas pirámides que están en Egipto. ¿Sí? Aquí tenemos ejemplos de lo que sería la imagen de las pirámides. Y aquí establecemos, si ustedes observan la imagen, aquí hay dos triángulos. Un triángulo pequeño que podríamos colocar, por ejemplo, aquí una persona y medir la sombra de ella. Y aquí tenemos el sol proyectándose sobre la pirámide y ustedes observan una relación. Yo puedo colocar, acabo de colocar ahorita en este momento, un triángulo pequeño, y si ustedes se fijan, he establecido dos rectas que son paralelas. Ahí están. Aquí está, H mayúscula y H minúscula. Es decir, las alturas respectivas de lo que sería la pirámide y la persona. Y en la parte de abajo, lo que sería la sombra y la sombra de acá, es decir, que tengo una relación de H mayúscula sobre S mayúscula a H minúscula sobre S minúscula, donde la H mayúscula representa lo que es la pirámide con su sombra y la otra, la persona con su sombra. Es decir, que hemos establecido o hemos utilizado el teorema de Tales para ver esta relación. Pero para esto, yo creo que es importante ver el siguiente video donde explica un poquito más con la fundación de prueba, cómo es para entender la importancia del teorema de Tales. Un filósofo llamado Tales de Mileto logró descubrir la altura de una de las pirámides de Egipto con solo medir la sombra de la pirámide. Habría sido difícil hacerlo con una regla, ¿no crees? Te explicaré cómo lo hizo. Tales observó que a determinada hora del día, la sombra de una persona es igual a su estatura. Así que esperó ese momento del día y tomó la medida de la sombra de la pirámide, la cual era justo la medida de su altura real. ¿Pero por qué funcionó? Tales lo explica en su teorema. Esto sucedió porque se forman triángulos semejantes. Observa qué ocurre si ponemos nuestras figuras juntas. La altura de la pirámide y la de la persona son paralelas entre ellas y forman triángulos respecto al suelo y a la proyección de los rayos del sol. Tenemos este triángulo grande y este más pequeño. Quitemos las sombras y los objetos para dejar solo los triángulos.
Si colocamos más líneas paralelas a distancias iguales, descubrimos que los triángulos que se forman van creciendo de manera proporcional. Esto quiere decir que la distancia aumenta de un lado y del otro en la misma manera, al doble, al triple y así sucesivamente. De esta manera, Tales de Mileto aportó este nuevo conocimiento al tema de semejanza de triángulos, en donde cada vez que una línea paralela corta un triángulo, este será semejante al primero y sus medidas serán proporcionales. Ahora podrás calcular la altura de cualquier objeto. Solo asegúrate de formar una relación proporcional con triángulos semejantes. Te invito a descubrirlo. Qué bueno que vieron el video y emprendieron un poco la importancia del teorema de Tales de Mileto. Ahora vamos a ver, pero bueno, la pregunta, ¿y quién era Tales de Mileto? Para ello vamos a ver ahora el siguiente video de Tales de Mileto. Tales de Mileto fue uno de los primeros filósofos y vivió entre el 640 y el 545 antes de nuestra era, en Mileto, una colonia griega establecida en el territorio actual de Turquía. Tales fue comerciante como su padre y agricultor, con lo que hizo fortuna, por lo que tuvo la oportunidad de dedicarse al estudio y aprender en todos los lugares que conoció. En Egipto se volvió experto en náutica, astronomía y trigonometría, conocimientos que aplicó en Grecia, en la escuela de filosofía que fundó, la primera escuela de filosofía en Grecia, donde estudiaron Anaximandro y Pitágoras, entre otros. Una de las bases de la filosofía de Tales era que todas las cosas tenían vida. Él decía que la fuerza de atracción del ámbar y de la piedra magnética o magnetita, como la llamaban los griegos, se debía a que ambos materiales tenían un alma que los movía. Este tipo de conclusiones, así como la aplicación de teoremas, demostraciones geométricas o descubrimientos astronómicos, las obtuvo a partir del razonamiento, dejando atrás las explicaciones a través de mitos. Mito, narración situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Las preguntas y respuestas de los filósofos de esta época representaron el comienzo de la filosofía, donde el ser humano comienza a explicar la realidad sin la intervención de los dioses. Tales deseaba dar explicaciones racionales a los fenómenos, y por ello sus conclusiones representaron el comienzo de la filosofía, un avance en la forma de conocer la realidad y de estudiarla, y un primer acercamiento al pensamiento científico. Tales de Mileto es por esto un pionero de la ciencia. Ok, muy interesante el video que hemos visto. Vamos a agregar más datos relevantes de lo que es Tales de Mileto. Era filósofo, matemático, físico y político. Muy interesante, era muy cambiante. También se considera uno de los 7 sabios antiguos de la antigua Grecia. Nació y murió en Mileto, como decía el video. Y como decía él, también allí determinó la cantidad de días que tiene un año. Es decir, que fue muy relevante dentro de los aportes que hizo a la humanidad. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo donde utilizaremos lo que es el teorema de Tales. Aquí tenemos un ejemplo, si ustedes observan, tenemos 3 rectas que son paralelas y aquí tenemos las 2 rectas secantes y aquí formamos y aplicamos lo que sería el teorema. Pero ¿cómo encontramos el valor de x aquí? Obviamente establecemos la relación de las razones que serían, si ustedes observan, 7 es a 9, como x es a 18. Aquí tenemos la relación y lo que vamos a hacer es simplemente hacer el cambio o el despeje. Si ustedes observan aquí, el 18 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Muy bien, aquí tenemos 7 por 27, ahí me equivoqué, pero ahí vemos el error, y es igual a 189,
y en el denominador colocamos el 9. Hacemos la división respectiva y me queda que eso me da 21. Es decir, que rápidamente podemos observar cómo el teorema me sirve para resolver problemas de este estilo. Bien, aquí es importante establecer dentro del tema del teorema de Tales lo que significan los triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando sus ángulos internos todos son iguales respectivamente. Bien, si ustedes observan, el ángulo B' es exactamente igual al ángulo B. Tienen la misma medida. Y así respectivamente el ángulo A con A' y el ángulo C con C'. Todos los ángulos entre ellos son exactamente iguales, por eso se dice que los triángulos son semejantes, aunque sus medidas de los lados sean distintas. Pero al ser semejantes, se le aplica o le reciben la propiedad de los triángulos que son los lados proporcionales. Pero para ello vamos a ver ahora un video de la Fundación de Pruébate de Carlos Slim. Encontrar el valor de cada uno de los lados faltantes en el siguiente par de triángulos si se sabe que el triángulo ABC y el triángulo DEF son semejantes. Se observa que se desconoce el valor del lado AB, que se representa con la variable X, y del lado FD, que se representa con la variable Y. Para obtener su valor, se necesita obtener una relación entre las incógnitas X y Y con los lados cuyos valores sí se conocen. Como se sabe que ambos triángulos son semejantes, existe una relación de proporcionalidad entre cada par de lados homólogos en estos triángulos, por lo que se divide al lado que mide X entre la longitud de su lado homólogo en el triángulo DEF, que es 18. Esto es igual a 3 entre 9, que es igual a 4 entre Y. Esta proporción se recomienda separarla en otras dos. En la primera proporción se tiene a la incógnita X, por lo tanto se puede resolver para determinar su valor. Algo similar ocurre con la segunda proporción para determinar el valor de la variable Y. Como un número está dividiendo a la variable X, se recomienda pasar a 18 al lado derecho de la igualdad, multiplicando. Y un tip para realizar la multiplicación de una fracción por un número entero es convertir al número entero en una fracción dividiéndolo entre 1. De esta forma no altera su valor. Realizando la multiplicación que es directa, 3 por 18 es igual a 54, entre 9 por 1, que es 9. Al hacer la división se obtiene que X es igual a 6, que es el valor del lado AB. En la segunda proporción se observa que la incógnita Y está en el denominador, por lo que se recomienda realizar una multiplicación cruzada, aprovechando esta propiedad de las proporciones. Entonces, Y multiplica al lado izquierdo de la igualdad y 9 multiplica al lado derecho de la igualdad, quedando 3Y igual a 9 por 4, que es 36. Ahora se pasa al 3 que está multiplicando a la variable Y, dividiendo al lado derecho de la igualdad, por lo que Y es igual a 36 entre 3, que es igual a 12. Este es el valor del lado FD. Al sustituir estos valores en las razones, se observa que todas son iguales a 1/3. Entonces, los lados del triángulo ABC tienen una relación de proporcionalidad con los lados del triángulo DEF de 1 a 3, comprobando que ambos triángulos son semejantes. Ok, muy interesante el video que vamos a ver sobre triángulos semejantes, que me va a servir ahora para tratar de explicar el problema de aplicación de que tenemos de teorema de Tales, que justamente también está en la página de Pruébate de Carlos Slim, para que vean cómo es la fortaleza del teorema de Pitágoras utilizando aquí. Observemos el siguiente video. En la siguiente figura se muestra el recorrido de una carrera que se organiza en una escuela.
donde se sabe que la calle 5 y 6 son paralelas. Sin embargo, al colocar los banderines para señalar el camino, se alteró el recorrido. La ruta original está marcada con una línea verde y la parte del camino que se alteró está marcada con una línea roja. Entonces, ¿cuál es la nueva distancia que tienen que recorrer en esa parte de la carrera? Para resolver este problema se nombran a los vértices de la figura con letras, y como el valor de los segmentos que se desconocen son A, C y CE, se recomienda nombrarlos como Y y X respectivamente. Por otra parte, se sabe que el segmento DE es paralelo al segmento AC, así que utilizando el teorema de Tales, se forma la proporción 400 metros entre 200 metros, que es igual a 467 metros entre X. Del lado izquierdo de la proporción se tiene tanto en el numerador y denominador las unidades en metros, así que se consideran como 1 o se cancelan, ya que no alteran la división. Los números que terminan en 0 en el numerador y denominador son múltiplos de 10, los cuales también se pueden cancelar por parejas sin alterar el valor de la razón. Ahora se tiene una proporción equivalente a la anterior, pero simplificada, lo cual facilita su resolución. Un tip para obtener el valor de X es multiplicar cruzado empezando por la diagonal donde se encuentra la variable, es decir, 4 por X es igual a 4X, que a su vez es igual a multiplicar la otra diagonal, que es 2 por 467 metros. Es decir, 4X es igual a 2 por 467 metros, que es 934 metros. Entonces, el valor de una X es igual a dividir 934 metros entre 4, que es 233.5 metros. Por otra parte, al tener un par de líneas paralelas, el valor del ángulo que está en el vértice C tiene el mismo valor que el ángulo que está en el vértice E, y el valor del ángulo que se encuentra en el vértice A tiene el mismo valor que el que se encuentra en el vértice D. Como el ángulo B es común tanto en el triángulo ABC como en el triángulo DBE, entonces estos dos triángulos son semejantes, ya que cumplen el criterio de tener sus tres ángulos interiores iguales. Al trabajar con una proporción de triángulos semejantes, se recomienda empezar por los valores que ya se conocen desde un principio. Así que tomando de referencia el ángulo de una raya, le corresponde el ángulo opuesto de 600 metros, y a este mismo ángulo en el otro triángulo le corresponde el lado de 400 metros, que es igual a dividir los lados opuestos de los ángulos 3 rayas, ya que esta razón involucra a la variable y. Para resolver esta proporción se utiliza el mismo procedimiento de resolución que se usó para X, donde se obtiene un valor de 360 metros. Así que la nueva distancia que se tiene en esta parte de la carrera es igual a 360 metros más 233.5 metros, que es igual a 593.5 metros. ¿Vieron qué interesante el video que vimos sobre la aplicación de teorema de Tales? Entonces es importante establecer ciertas cosas aquí que vemos sobre la utilidad. Pero también, si ustedes observaron dentro del video, hablaron sobre criterios de semejanza, que es importante establecer cuando dos triángulos son semejantes. El primero es el criterio de semejanza. Hace un momento hablamos de criterio AAA, criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo A, es decir, aquí aparece la letra griega alfa. Alfa es exactamente igual a alfa prima. ¿Sí? El ángulo son iguales. Beta, el que aparece justamente en C, es exactamente igual a B prima. Y aquí también aparece la flecha de estos dos que son exactamente igual. Criterio de semejanza, ¿por qué? Porque son ángulo, ángulo, ángulo. Los tres ángulos son exactamente iguales. Bien, ahora, criterio de semejanza para investigar para ustedes. Les queda de tarea, criterio de semejanza, lado, 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 que tiene que ver mucho en la pista con que los lados son proporcionales. Recuerden que es parte de lo que es el teorema de Tales. Y criterio de semejanza, lado, ángulo, lado, que es lado AL, LAL. Se dice así. Entonces,
Eso lo pueden encontrar dentro de la página de la Fundación Pruébate. Que es todo por hoy. Muchas gracias, jóvenes, y la próxima vez lo esperamos. Y recuérdense, quédense en casa y lávense la mano. Hola jóvenes, soy el profesor Joyce de Gracia y estaré dictando la cátedra de matemática de 11. Solo con Dios guiando el camino encontrarás la fuerza, el coraje y el valor para seguir adelante y honrarle con tu éxito. Este curso, a partir de esta clase, mi temática de trabajo va a ser la siguiente. Yo doy mi clase, vemos los problemas, dejo tarea, dejo asignaciones, que retomamos en la siguiente clase. La profesora del curso anterior, ella dejó 2 problemas, ¿ya?, que vamos a resolver a continuación. La clase de hoy es funciones trigonométricas de ángulos compuestos, ¿ya?, una herramienta que necesitamos para resolver las ecuaciones trigonométricas. El primer problema que la profesora le dejó fue cosecante de tita sobre secante de tita igual a cotangente de tita. Aquí tenemos que aplicar identidades trigonométricas. Lo primero que vamos a hacer es descomponer secante de tita y cosecante de tita, utilizando la función trigonométrica de su inversa. La cosecante de tita es 1 sobre seno de tita y la secante de tita es 1 sobre coseno de tita. Seguido, agarramos y resolvemos la propiedad de división de fracciones, quedando el seno de tita, 1 sobre seno de tita, por el inverso de la fracción del denominador, coseno de tita sobre 1. Seguido, hacemos el producto de las fracciones, nos queda coseno de tita sobre seno de tita. Ese coseno de tita sobre seno de tita es la función cotangente. Cuando nosotros resolvemos problemas de identidades trigonométricas, hay que tener presente que no se hacen de un mismo camino. Hay algunos problemas que sí, hay otros problemas que no. Yo lo veo, identidades trigonométricas y funciones trigonométricas de ángulos compuestos, como jugar un partido de fútbol, ¿ya?, donde usted es el armador del partido, en la que usted, a medida que va avanzando en el problema, va viendo las opciones que tiene para meter gol. ¿Cuál es meter gol? Encontrar la igualdad, ¿ya? Las identidades trigonométricas, como lo dicen los libros, usted tiene que demostrar que es identidad, o sea que tiene que demostrar que es una igualdad, ¿ya? A veces hay problemas en el cual no llega a la igualdad, ¿ya?, y usted demuestra que no es igual, pero lo demuestra. Veamos el siguiente problema. Cotangente de tita por secante cuadrado de tita sobre 1 más cotangente cuadrado de tita es igual a tangente de tita. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a agarrar el 1 más cotangente cuadrado de tita, eso es cosecante cuadrado de tita. Después, descomponemos la cotangente, ¿ya?, la cotangente, que es coseno sobre seno, multiplicada por la secante cuadrado, que es 1 sobre coseno, y la cosecante cuadrado, que es seno al cuadrado de tita sobre 1. ¿Por qué? Porque ya va en el denominador. La hice así para ahorrar espacio y tiempo. Me queda seno al cuadrado de tita sobre 1. Simplifico este con este y este con 1 de este. Me queda seno de tita sobre coseno de tita. Y seno de tita sobre coseno de tita es tangente de tita. Bien, el objetivo de aprendizaje para la clase de hoy es usa las funciones trigonométricas de ángulos compuestos en la solución de problemas. Introducción. Hasta ahora hemos considerado funciones de un solo ángulo. Sin embargo, existen condiciones en las que es conveniente expresar las funciones de la suma o la diferencia de 2 ángulos en términos de funciones de los ángulos que forman la suma o diferencia y expresar las funciones
de un múltiplo o submúltiplo de un ángulo en un término de funciones de ese ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a encontrar ecuaciones trigonométricas en donde solamente voy a tener un ángulo, pero puede que me encuentre ecuaciones trigonométricas que tengan dos ángulos, ¿ya? Así que cuando me encuentro eso, necesito saber las funciones trigonométricas de un compuesto. ¿Qué debo saber? ¿Ya? Debo saber propiedades de potencia, debo saber propiedades de los radicales, debo saber operaciones algebraicas, debo saber producto notable, casos de factorización, razones trigonométricas y las identidades trigonométricas. Aparte de suma, resta, tablas de multiplicar, etc. ¿Ya? Todo esto lo dimos en clases anteriores, años anteriores, y ahora lo materializamos utilizándolo para resolver estos problemas. Entonces, es muy importante que lo que usted ve hoy es una herramienta para mañana. Bien, una de las cosas que también tengo que tener presente, que observé en la clase anterior, es el círculo unitario, ¿ya? Hay varias formas de trabajar cuando hablamos de razones trigonométricas. Una de ellas es el círculo unitario. Debo tenerlo a mano, ¿ya? El círculo unitario es igual que esto, nada más que este es más completo. Esta es la tabla completa de todos los ángulos con sus respectivos grados, ¿ya? Y donde encontramos los valores de cada uno de ellos, ¿ya? Para hacerlo más versátil. Las identidades trigonométricas básicas, con todas sus despejes. Las identidades trigonométricas pitagóricas, con todos los despejes posibles. Es bueno tenerlo a mano, ¿ya? Porque con el uso, en la práctica, uno se lo aprende. Las identidades trigonométricas pares e impares. Bien, vamos a empezar con seno. Vamos a empezar con la primera función, seno. Seno de la suma de dos ángulos. Dice que el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del primero por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo. Seno de la diferencia de dos ángulos. El seno de la diferencia de dos ángulos me dice que es el seno del primero por el coseno del segundo, menos el coseno del primero por el seno del segundo. Seno del doble ángulo. El seno del doble ángulo me dice que es 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. Seno de la mitad de dos ángulos. El seno de la mitad de dos ángulos me dice que es más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo entre 2. Vamos a ver un ejemplo. Coseno cuadrado de tita más 4 seno cuadrado de tita, coseno cuadrado de tita es igual a 1. ¿Cómo yo ataco ese problema? Lo primero que yo tengo que hacer cuando tengo un problema de identidades, ya sea de ángulos compuestos o identidades normales, es ver cuáles son los caminos que yo puedo tomar. A simple vista, yo sé que puedo trabajar con los cuadrados. ¿Qué hice yo? Descompuse el cuadrado utilizando la propiedad de potencia de un cuadrado, que es multiplicar el mismo elemento por el mismo, es el cuadrado. Aparte de eso, utilicé la función trigonométrica seno del dos ángulos, que es 2 seno coseno. Quedando de esta manera. 2 seno coseno es seno del doble ángulo, seno del doble ángulo. Quedándome coseno cuadrado, seno cuadrado. Y transitiva, conmutativa, la cosa, lo ordeno para llegar a la función trigonométrica. Seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es 1, y así obtengo la igualdad. En la resolución del problema, yo tengo que tener presente identidades trigonométricas, propiedades, ¿ya? Y eso es lo que hace que el problema sea efectivo. Si no domino
los casos de factorización, por ejemplo, debo repasarlos antes de empezar a este tema. Vamos con la siguiente. Coseno. Coseno de la suma de dos ángulos. El coseno de la suma de los ángulos es diferente. Es el coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Coseno de la diferencia de dos ángulos. Coseno del primero por el coseno del segundo más seno del primero por seno del segundo. Coseno del doble ángulo. Este tiene 3. Tiene coseno cuadrado menos seno cuadrado. Tiene 1 menos 2 seno cuadrado de tita. Y tiene 2 coseno cuadrado menos 1. De la mitad de dos ángulos, ¿ya? Es raíz cuadrada de 1 más coseno de tita sobre 2. Veamos un ejemplo. Coseno de 2 tita sobre seno de tita coseno de tita es igual a 1 menos tangente cuadrado de tita sobre tangente de tita. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aplicando coseno del doble ángulo, aquí, que es coseno cuadrado menos seno cuadrado, sobre seno cuadrado, coseno cuadrado. Aplicando esta propiedad de fracciones, donde yo descompongo las fracciones en dos fracciones, obtengo esto. Coseno cuadrado de tita, seno de tita, coseno de tita, seno cuadrado de tita, seno de tita, coseno de tita. Simplifico. Este va aquí. El seno con el seno, el coseno con el coseno, y me queda esta expresión. Coseno de tita sobre seno de tita menos seno de tita, coseno de tita. Eso es cotangente de tita menos tangente de tita. La cotangente es 1 sobre tangente de tita. Aplicando su inversa. Sumo las fracciones. Esta fracción con esta, ya sea multiplicando en cruz porque son 2. Y obtengo la identidad trigonométrica buscada. Y por último, vamos a ver la de la tangente. Tangente de la suma de dos ángulos. La tangente, la suma de dos ángulos es igual a la tangente del primero más la tangente del segundo, 1 menos tangente del primero, tangente del segundo. La tangente de la diferencia de dos ángulos es la tangente del primero menos la tangente del segundo, 1 más el producto de la tangente del primero por el segundo. La tangente del doble ángulo es 2 tangentes del ángulo, 1 sobre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo. Y el de la mitad tiene 3. Tiene la raíz cuadrada, más o menos la raíz cuadrada de 1 menos coseno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo. Tiene 1 menos coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Y tiene seno del ángulo sobre 1 más coseno del ángulo. Todas estas fórmulas que hemos visto deben tenerlas en una tabla, junto con las de las identidades trigonométricas. Veamos este problema. Con tangente de 2 tita, cosecante de tita menos 2 seno de tita sobre 2 coseno de tita. Aplico la inversa de la cosecante, que es el seno. Aquí. Me queda así. Sumo la fracción. Sumo la fracción esta, me queda esta, sobre 2 cosenos. Aplico la multiplicación, la división de fracciones. Aplico el seno del doble ángulo, aplico el coseno del doble ángulo. Me queda coseno del doble ángulo sobre seno del doble ángulo. Cotangente del ángulo es igual a coseno, que me queda cotangente, y me queda cotangente del doble ángulo. Miren que en este problema empecé a hacerlo del lado derecho y demostré el lado izquierdo. ¿Ya? En una igualdad yo puedo trabajar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. ¿Ya? Uno busca cuál es el camino más factible. Entonces, hice un compendio de las fórmulas. Ahora vamos a realizar unos ejemplos del libro de trigonometría de Ritchie-Sparks. El primer problema que vamos a ver
Bien, este problema, antes de atacarlo, tenemos que analizar qué tenemos. Tenemos un seno de 4 veces el ángulo, tenemos un seno de 2 veces el ángulo, igual al coseno del doble ángulo. Si yo empiezo a hacer este problema del lado derecho hacia el izquierdo, me va a costar más trabajo resolverlo. Entonces vamos a resolverlo del lado izquierdo al lado derecho. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es descomponer este que está aquí. ¿Ya? Ese se descompone así. Seno de 4 tita va a ser igual a 2 seno de 2 tita coseno de 2 tita. ¿Ya? Aplicando esta propiedad. Vamos a aplicarla. Entonces, para recordar. Quedaría así. 2 seno de tita, seno de tita, sobre seno de 2, aquí es 2 y aquí es 2. Entonces, ahora simplificamos este con este y nos queda dos coseno de 2 tita igual a coseno de 2 tita. ¿Qué ocurre? Si se percatan, no son iguales. Eso quiere decir que esta igualdad no es cierta. Entonces, no es una identidad trigonométrica. ¿Ya? Vamos al siguiente problema. Bien, en este problema tenemos que observar los dos términos de la ecuación. Tenemos este término, tenemos este término. ¿Cuál término ustedes creen que debemos trabajar primero? El lado izquierdo. Porque partir de una tangente y llegar a esto va a ser complicado. Entonces, lo más importante es resolver esto. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Me enfoco en este que está aquí. Vamos a resolver el coseno del doble ángulo. Entonces, sería así. Vamos a ver. 1 menos, acá la referencia, importante. Uno menos paréntesis, 1. Ya aplicamos el coseno del doble ángulo. Bien, vamos a resolver esta operación que está aquí. Menos por más, menos por menos son más. 2 seno cuadrado de tita sobre 2 seno de tita. Ahora vamos a resolver esta resta que está aquí. Esta menos esta es 0. Nos
queda 2 seno cuadrado de tita sobre 2 seno de tita. ¿Qué observamos ahí? Observamos ahora que estos dos son iguales, así que vamos a proceder a simplificarlos. Simplificamos el 2 y nos queda seno, porque es el cuadrado, le quito 1 sobre coseno. ¿Y seno sobre coseno qué es? Tangente. Y si observamos el problema, nos damos cuenta que era tangente y llegamos a tangente, o sea que sí es una identidad trigonométrica. Bien, vamos a hacer espacio. Seno de 2x sobre coseno de x más coseno de 2x sobre seno de x igual a cosecante de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver estos dos, el seno del doble ángulo y el coseno del doble ángulo. El seno del doble ángulo es 2 seno de x coseno de x sobre coseno de x. Entonces, el coseno del doble x, tenemos 3 coseno cuadrado, menos seno cuadrado, tenemos 1 menos 2 seno cuadrado y tenemos 2 coseno cuadrado menos 1. Vamos a resolverlo de esta manera. Vamos a utilizar esta para ver cómo nos va. 1 Si yo hubiera utilizado coseno cuadrado menos seno cuadrado, ¿ya? Tal vez llegue al camino, ¿ya? Pero va a demorar más, el problema se va a hacer más extenso, ¿ya? Entonces, si utilizo la otra, también llego, ¿ya? Basta saber que este tema, los caminos no son específicos, pues usted decide y escoge el camino y enhorabuena si lo hizo en 3 pasos, ¿ya? Pero puede que lo haga en 5, o puede que lo haga en 10, o puede que no tenga, no logra una solución más práctica y se dé cuenta que caiga en tautología o repite el procedimiento. Entonces, yo a criterio escogí ese. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, vamos a hacer la suma de fracciones que tenemos ahí y primero vamos a simplificar esto para ir disminuyendo el... ¿Ya? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 seno de x más 1 menos 2 seno cuadrado de x y esto sobre seno de x. Y ahora se ve más bonito. Ahora vamos a hacer la suma de fracción de este término con este que está acá. Vamos a ver, subirlo un poco. Vamos a utilizar el método de multiplicación en cruz porque son 2 términos. El seno multiplica este y este se queda igual. Vamos a ver, mira, 2 seno por seno cuadrado, más 1 menos 2 seno cuadrado de x, todo eso sobre seno de x. ¿Qué notamos de peculiar? De que este término que está aquí es igual a este que está acá, son términos semejantes con signos contrarios. ¿Qué quiere decir esto?
que voy a restarlos. 2 seno cuadrado de x menos 2 seno cuadrado de x, eso es 0. ¿Y qué nos queda? Nos queda 1 sobre seno de x. Pero ¿qué pasa? Que 1 sobre seno de x es cosecante de x. Y si observamos el ejemplo, nos damos cuenta de que llegamos a la respuesta. Cosecante, cosecante. Y demostramos la identidad trigonométrica. En el libro de trigonometría hay bastantes problemas que se pueden resolver fácilmente. También hay problemas que se pueden resolver, pueden costar un poco más. Aquí lo importante y lo que nos define es qué camino vamos a tomar. ¿Ya? Vamos a recapitular los 3 ejemplos que hice. Los tengo aquí mismo. El primero no dio la igualdad. ¿Ya? No dio la igualdad. Ese es 2 senos del doble ángulo por el coseno del doble ángulo. El seno del doble ángulo se canceló con el seno del doble ángulo. Me quedó 2 coseno del doble ángulo. Igual a coseno del doble ángulo. ¿Por qué no es igual? Por el 2. La respuesta no tiene 2. Este sí tiene 2. ¿Ya? Quiere decir de que no son iguales. Y como no son idénticos iguales, no cumple lo de identidad. Ese es el problema 1. En el problema 2, resolvimos el coseno del doble ángulo. ¿Ya? En 1 menos seno cuadrado del doble ángulo. Resolvimos la suma, la resta. Nos quedó una expresión sencilla, esta sobre esta. Cancelamos los senos. Nos quedó seno sobre coseno y tangente. En el tercer problema, un poco más largo, resolvimos solo senos y los cosenos cuadrados. Ya, muy difícil, hay que rebuscarlos, los problemas que tienen mitad de ángulo o que tienen suma de tangentes, etc. Entonces, agarramos, resolvimos los cosenos y volvimos a usar senos. Simplificamos, resolvimos la suma, restamos, aplicamos la propiedad de la inversa y obtuvimos cosecantes. Cosa muy importante, para esto es que tratar de llevar siempre todo a senos y cosenos. Entonces, estos fueron los ejemplos de los 3 temas que expliqué anteriormente. Seno de la mitad, del doble, de la suma, del coseno y de la tangente. ¿Ya? En forma general. Vamos a hacer 3 problemas donde aplicamos todos. Por eso les dije, ¿ya? De que muy difícil usted encuentra un problema de tangente. ¿Ya? Un problema de tangente donde se aplique tangente a la mitad del ángulo. Casi todos siempre van enfocados en seno, de la suma o el duplo. Y dejo de tarea estos 2 problemas. Seno del doble ángulo menos coseno del doble ángulo, tangente del doble ángulo igual a tangente del ángulo. Y tangente del doble ángulo menos tangente del ángulo igual a tangente del ángulo por secante del ángulo. Para que lo observen y lo miren y lo copien. Entonces, la próxima clase, antes de empezar la clase, resolvemos los 2 problemas. El secreto del cambio está en enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Sócrates. Entonces nos vemos la próxima clase. Espero que la información que le haya brindado les sirva de ayuda y hasta pronto.
Saludos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con las funciones? Nuevamente yo, su amiguita Dalis Alvarado, y vamos hoy con el tema de las funciones. Para hoy vamos a hablar de composición de funciones y operaciones con funciones. Los objetivos para hoy son, como ya lo dije, debemos ser capaces al final de resolver operaciones con funciones, armar funciones compuestas y determinar en ambos casos dominio y codominio. Operaciones con funciones. Como ustedes ven en la plantilla, tenemos las 4 operaciones que ya conocemos. Lo único que acá se combinan una serie de cosas. Se combinan elementos aritméticos y elementos algebraicos. ¿Por qué? Porque se puede decir que esta es la parte algebraica de las funciones. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Mucho cuidado con el dominio y el codominio. Porque deben estar bien definidos en las funciones sencillas. Y de esa manera nos permitirá establecer el dominio de las funciones de las operaciones. ¿Por qué? Porque como dice en esta diapositiva, para determinar el dominio de las 4 operaciones, adición, sustracción y multiplicación, hay que pensar en la intersección, los elementos que están en ambas funciones. En el caso especial de la división hay que tener todavía un poquito de más cuidado, porque debemos recordar que en la división el denominador debe ser distinto de 0. Por eso lo tengo al final resaltado en color. Vamos a intentar entenderlo con un ejemplo. Allí tienen 2 funciones. A la mano izquierda está una función racional x sobre x menos 2. Y a la mano derecha hay un g de x 3 sobre x. Ambas son racionales. Entonces, ¿recuerdan lo que dije hace un momento? Su denominador hay que tener cuidado con él. Lo primero que debo tratar de entender es que el dominio de esta función de la izquierda, es x menos 2 y debo evitar que eso se haga 0. ¿Qué número es el que no puedo darle al dominio para evitar que se me haga 0? 2 positivo. Si yo reemplazo ese 2 menos el 2, se me hace 0. Entonces, en esa función, a la mano izquierda, yo puedo darle todos los números reales menos el 2 positivo. Y en la función que está a la derecha, 3 sobre x, no debo evitar el 0. Resumiendo, el dominio para la primera función van a ser todos los reales menos el 2 y en la segunda todos los reales menos el 0. Bueno, ¿y cómo resuelvo las operaciones? Voy con la primera, con la de adición. Tengo las 2 funciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar en el espacio. Bien, toca aquí entonces hacer la operación. Simplemente voy a reemplazar las 2. Esta es F, y voy a reemplazar G. Si observan, las 2 son racionales. ¿Qué es lo primero que debo recordar? Que voy a necesitar un mínimo común de ellas, de esos denominadores. Profesora, fíjense que busqué un intermedio, ni muy difícil ni muy fácil para explicarles, para que recordaran. Recuerden, aquí en el denominador, ¿por qué tengo que buscar un mínimo? Porque tengo fracciones heterogéneas, son distinto denominador. Y ya hemos visto supuestamente desde primaria que cuando son fracciones heterogéneas, debo transformarlas en fracciones homogéneas de igual denominador. Ahora, recordando un poquito lo que es expresiones algebraicas, debemos saber que aquí la expresión que me determinaría el nuevo denominador va a ser la multiplicación de ambas. Ahora, si se fijan, recuerden, lo que está a mano derecha, son los denominadores por separado. Lo que va a ser mi nuevo denominador
para hacerlas con el mismo denominador va a ser el producto. Profesora, no recuerdo eso. Bueno, me van a disculpar lo que les voy a decir. Por razones de tiempo, no voy a poder detallarles eso, pero los invito a que busquen los denominadores cuando tienen expresiones algebraicas, fracciones algebraicas. Entonces aquí, ¿qué tengo? De esta expresión aquí, si lo quiero conseguir a una expresión equivalente, sería mentalmente lo que usted hace es que usted divide esto entre el denominador que tiene acá en la fracción original. ¿Qué le va a quedar de esa división? Le va a quedar es x. Este x que le quedó, lo va a multiplicar por el x que está en el numerador. El mismo procedimiento le toca hacer con esta expresión de acá. Este denominador lo divide entre el x mentalmente. ¿Y qué le va a quedar? Estos dos se simplifican y le queda x menos 2. Eso lo debe multiplicar por el 3 que tenía originalmente en la expresión. Bien, ¿qué va a hacer ahora? Va a resolver aquí los numeradores y va a resolver aquí los numeradores. ¿Qué tiene aquí? Multiplicaciones. De repente los colores como que no nos ayudan. Vamos a intentar cambiarlo un poquito para no enredarnos. X por x, x cuadrado. El denominador de aquí se queda igual. Más. ¿Qué tengo acá? Tengo una multiplicación, chicos. 3 por x, 3x, menos 3 por 2, 6. Y el mismo denominador. Finalmente, ¿qué voy a tener como resultado de esa operación? Voy a escribirlo a la mano derecha. Va a ser todo el denominador que ya habíamos tenido, x por x menos 2. Y en el numerador, ¿qué me queda? Como es una suma, puedo reunir los numeradores, x cuadrado más 3x menos 6. Bien, allí tengo el resultado de la suma. ¿Qué voy a hacer con eso? Si mal no recuerdo, el problema me pedía entonces también hacer el de f de x cuando x era... está travieso el tablero hoy. Bien, algo importante, les recuerdo, el resultado este era x por x menos 2 y acá arriba me quedaba x cuadrado menos 3x más 6. ¿Qué otra cosa me pedía este problema? Que yo resolviera cuando x era igual a 4, que eso es algo que a veces no entendemos. Para darle valor numérico a una operación con funciones, primero resuelvo la operación a nivel general y después entonces es cuando le doy el valor de un número. En este caso era 4. ¿Qué voy a hacer? F más G en 4. Reemplazo donde va x, fíjense, todo lo que tengo por x lo voy a poner en el número 4. Voy a dejárselos así un momentito. X cuadrado menos 3 por x más 6 sobre el x menos 2. Profesora, me perdí. No, tranquilo. No desespere. ¿Qué voy a poner donde van los x's? Voy a poner 4. 4, 4, 4 y 4.
Y simplemente el problema algebraico se convirtió en un problema aritmético. ¿Qué es 4 al cuadrado? 16. 3 por 4, 12. Más 6. El 4 que está afuera lo mantengo y esta operación que está dentro de paréntesis la resuelvo primero. 4 menos 2, 2. Y aquí entonces, si nos fijamos arriba, en el numerador tengo una operación, dos números positivos, 16 y 6. Eso es 22 menos 12 sobre 4 por 2, 8. Bien, ahora 22 menos 12, eso es 10. Y si yo simplifico eso, les recuerdo, ¿por qué tengo que simplificar? Porque siempre que tengo fracciones, debo simplificar. Si me sé las tablas, debo saber que puedo simplificar entre 2. 10 entre 2 es 5. 8 entre 2, 4. Eso por un lado. Bueno, tenemos ese valor. Entonces, eso es cuando la función tiene que ser evaluada en un número. Lo primero, lo mismo podría ser para las diferentes operaciones. Lo mismo puedo hacer para la resta. Hago lo mismo. Simplemente, en lugar de poner suma, voy a poner resta. Aquí voy a abreviar por razones de tiempo. Voy a abreviar algunos procedimientos. Ya aquí sabíamos que el denominador común de ambas va a ser x, el producto de ellas dos, x por x menos 2. Y la parte de arriba, lo que me va a quedar sería esto que está en negro entre esto que está en rojo. ¿Y qué me va a quedar? La x. Me va a quedar este x de aquí por el x que ya tenía acá arriba, menos esto que está aquí en el denominador rojo, digo negro, entre el denominador de acá en rojo. Si lo divido mentalmente, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el x menos 2. Ese resultado lo debo multiplicar, que es de esta división que les decía, lo debo multiplicar por 3. ¿Y qué nos va a quedar? Nos quedaría entonces la solución de las operaciones allí. En el numerador me va a quedar x cuadrado y en el denominador, ahora digo, en el numerador acá después del signo de menos, me queda, tengo que multiplicar x por 3, 3x, más 3 por 2, 6. Y me queda x por x menos 2. Y esa sería la operación de sustracción. Si se fijan, generalmente son procedimientos a los que ya estamos acostumbrados. Si es multiplicación, para la multiplicación es un poquito más fácil. Se expresan las cantidades igual reemplazo f, sería x sobre x menos 2. Eso lo van a multiplicar ¿por quién? Por 3 sobre x. Cuando multiplico aquí, ¿cómo se hacen las multiplicaciones de fracciones? Normales. Numerador por numerador, denominador por denominador. Pero usted tiene algo que puede hacer aquí. Si usted observa en el numerador de aquí, tiene un x. Y aquí también. Hay una
propiedad en matemáticas que se llama cancelativa de la multiplicación. ¿Qué le permite? Cuando tiene expresiones que puede simplificarlas, las simplifica. ¿Qué fue lo que yo hice? Y por eso está marcado en rojo. ¿Cómo queda entonces el producto? Aquí quedó un 1, aquí quedó un 1. 1 por 3, 3. X menos 2 por 1, X menos 2. Ese sería el resultado de la multiplicación. Si nos vamos a la división, sería el mismo trabajo. ¿Qué va a poner? Acá hay que tener cuidado. Tengo una división, o sea, una fracción a dividirse con otra fracción. Cuando es así, chicos, el truco que yo les daría sería el siguiente. Escriban su fracción que debería ir en el denominador, en el numerador. Y en lugar de usar raya fraccionaria nuevamente, utilicen el signo entre. Porque generalmente, no sé por qué, a la mayoría de ustedes se les olvida qué es lo que tienen que hacer. Y como se les dificulta identificar la operación y se ponen nerviosos en los ejercicios, insisto, ponga el signo de entre. Cosa de que pueda ver bien, esta va a ser su fracción numerador y esta va a ser su fracción denominador. Ahora, hay que recordar, por supuesto, ¿qué dice la división de dos fracciones? La división de dos fracciones debe decirle a usted, espero que lo recuerde, que x sobre x menos 2 va a ser igual a un producto. La operación de división va a cambiar a multiplicación. Eso sí, usted debe invertir la fracción que va en el denominador. ¿Sí? Sería x sobre 3. Y eso va a ser igual entonces. Si usted puede ver, va a tener dos x's en el numerador, x por x, si lo olvidó, le recuerdo, x cuadrado. Y abajo le va a quedar 3 por x menos 2. Este sería el resultado de la división. Recordándole siempre, los dominios de las funciones van a ser todos los reales, excepto el 0 y excepto el 2. En estos dos casos también. ¿Por qué? Porque originalmente las fracciones, aquí las funciones que eran racionales, estas fracciones no pueden tener, el x no puede tener valor de 2 porque se hace el denominador 0. Y acá no se puede tener valor de 0 porque la función no estaría definida. Eso lo van a estar escuchando por el resto de sus vidas. Bueno, nos correspondería ahorita hablar un poquito de la introducción a la composición de funciones. Para eso, se les ha puesto un video. Aquí tenemos tres definiciones de funciones diferentes. Tenemos f de x, que está en azul. Tenemos este mapeo de valores de t a g de t, así que lo podemos ver como la definición de g de t. Y aquí mapeamos de x a h de x. Cuando x es igual a 3, h de x va a ser igual a 0. Cuando x es igual a 1, h de x va a ser igual a 2. 1, 2, 3. Lo que quiero hacer en este video es introducirlos a la idea de composición de funciones. ¿A qué me refiero con esto de composición de funciones? Significa construir una función usando otras funciones. O podrían pensar que estamos anidando funciones, poniendo funciones dentro de otras funciones. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a imaginarnos cómo sería evaluar f, pero no va a ser f de x. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillito. Vamos a evaluar f de g de 2. F de g de 2.
¿Qué creen ustedes que va a resultar aquí? Y los invito a que pausen el video para que piensen en ello por su cuenta. Podría verse un poquito complicado al principio, sobre todo si no están familiarizados con la notación que presentamos acá, pero simplemente tenemos que recordar que es una función. Una función es simplemente un mapeo de un conjunto de números hacia otro conjunto de números. Por ejemplo, cuando decimos g de 2, lo que estamos haciendo es tomar el 2 y ponerlo como entrada de la función g, que aquí vamos a dibujar como un cuadrito. Y después tendremos una salida que vamos a llamar g de 2. Y ahora vamos a usar esa salida como entrada, pero de nuestra función f ahora. Entonces tomamos g de 2 como entrada de la función f, que aquí también ponemos como cuadrito, f, y tendremos como resultado, como salida, f de g de 2, que fue lo que pusimos como entrada. G de 2 fue nuestra entrada, f de g de 2. Ahora, analicemos esto paso por paso. ¿Qué es g de 2? Bueno, cuando t es igual a 2, g de t va a ser igual a menos 3. Obtenemos como salida menos 3. Y ahora pongo menos 3 como entrada de la función f. Entonces voy a la función f y ¿qué voy a obtener? Bueno, mi entrada, aquí la tomo como x, entonces tengo menos 3 al cuadrado menos 1. Menos 3 al cuadrado menos, ¿qué es 9 menos 1? Igual a 8. Esto es igual a 8. F de g de 2 es 8. Ahora, usando la misma lógica, ¿qué nos dará la función f de h de 2? F de h de 2. Y de nuevo los invito a que pausen el video y piensen en ello por ustedes mismos. Bueno, pensémoslo de esta manera. En lugar de resolverlo usando este tipo de diagramas, aquí cada vez que veamos una x la vamos a sustituir por lo que tengamos de entrada de la función. Así que no importa qué entrada tengamos, la vamos a elevar al cuadrado y le vamos a restar 1. Aquí la entrada es h de 2 y, por lo tanto, tomamos la entrada, h de 2, la elevamos al cuadrado, y ya que la elevamos al cuadrado, le restamos 1. Así que f de h de 2 es igual a h de 2 al cuadrado menos 1. Ahora, ¿qué es h de 2? Cuando x es igual a 2, h de 2 va a ser igual a 1. Así que h de 2 es 1. Y ya que sabemos cuál es este valor, pues lo sustituimos acá. H de 2 es 1 y eso se simplifica como 1 al cuadrado, sigue siendo 1, menos 1 va a ser igual a 0. 1 menos 1 es igual a 0. Y también pudimos haberlo resuelto usando estos diagramas. Pudimos haber dicho, bueno, voy a tomar como entrada 2 para la función h. Aquí está mi cuadrito de función h. Si tenemos como entrada 2 en h, vamos a tener como resultado un 1. Este es h de 2, 1. Esto es h de 2 y ahora pondremos esto como entrada en f. Esto entra a la función f y nos dará como salida o como resultado f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 1, que es igual a 1 menos 1, igual a 0. Y esto de aquí es f de h de 2. Así que la salida es el resultado de nuestra entrada en la función f. Estaba como complicado el asunto. De repente no se entendió. Vamos a tratar de traducir a cristiano. Lo primero que hay que tener claro con la composición de funciones es que se va a trabajar con una función dentro de otra función. O sea, usted parte de un lugar, antes solo usábamos dos conjuntos, uno de entrada, otro de salida. Ahora va a tener un conjunto de entrada y salida, pero esa salida a su vez se va a convertir en un nuevo conjunto de entrada y va a salir en otro conjunto. Es como si tuviéramos, en lugar de una sola máquina, dos máquinas complicadas. Por eso a la composición de funciones se le llama función de otra función. Hemos tratado de ponerle este primer diagrama a ver si se entiende. Tienen una X que va a trabajar sobre un G. Y una G que va a llevar ese X a través de un F. Dice que hay dos funciones reales que el dominio debe ser los elementos tanto del dominio de G y de ese dominio llegamos a un G de X y se convierte a un dominio de F. Y es lo que se llama compuesta. Fíjense en la salida. Algunas observaciones. Las funciones se pueden combinar. Eso era lo que decía, son combinación de funciones.
una función va a ir dentro de otra. Por eso es que el concepto, si me dicen ustedes desde su casa que están complicados ahorita, yo les creo. Y fíjense, va f, dentro de f va a ir g de x. El dominio es el conjunto de todas las x en el dominio de g, tal que g de x está en el dominio de f. Profesora, sigo sin entender el trabalengua. Bueno, vamos a ver si el diagrama nos ayuda. ¿Se acuerdan que hablé de dos máquinas? Tienen x, tienen g de x y tienen f de g de x. Lo que antes era el dominio, simplemente usted hacía esto. Salía de un dominio, llegaba a un codominio. Los x's iban a ser el dominio de la función g y el codominio iban a ser todos los g de x. Pero ahora la historia se va un poquito más allá. En esta función se convierte el g de x, los g de x del dominio van a trabajarse por medio de otra función. ¿Cuál? F. Y lo que era originalmente el codominio, ahora en esta segunda parte va a pasar a ser el dominio también, nuevamente. Y ahora él va a trabajarse por medio de F con un tercer conjunto, se me fue el diagrama, con este de aquí de G me voy a ir a trabajar por medio de F a un F de G de X. Entonces, si se fijan, es una cadena. Parto de X, llego a G y de G voy a F de G de X. Y aquí se ve, primero voy a la función F. Se me volvió el diagrama. Estoy en G, voy a trabajarlo ahora con la función F, para al final conseguir F de G de X. Vamos a ver si lo entendemos con ejemplos. Tengo dos funciones. La primera va a ser x cuadrado, f de x, y la segunda, x menos 3. Recordemos un poquito lo que vimos en las clases anteriores. F de x es una función cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene exponente 2. G de x es una función lineal. ¿Por qué? Porque tiene exponente 1. Es una línea recta. No sé si logramos ver en la pantalla, pero tenemos una parábola que es f y una línea recta que es g. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que conseguir la compuesta de f y de g, los dominios, y hay que calcular f compuesta con g en 5 y g compuesta con f en 7. Vamos a ver los cálculos. Vamos con la primera parte. F compuesta con G. Recuerden, yo tengo a F, debo trabajarla con G de X. Ahora, ¿quién era G de X? Tengo F. G de X era X menos 3. Aquí en este espacio es donde voy a poner X menos 3. En lugar de poner un número, por eso es que se le llama función de funciones. En lugar de poner un número, voy a poner la función. Ahora, ese X menos 3 lo tengo que elevar acá en F. Sería, según lo que hemos visto, esta f es x al cuadrado, entonces va a ser x menos 3 al cuadrado. Profesora, yo no me acuerdo cómo se calcula esa expresión al cuadrado. Por esta vez se los voy a recordar. Es un binomio al cuadrado. ¿Sí? Según la fórmula del binomio al cuadrado, si se les olvidó, búsquenla por allá por octavo grado, noveno, sería la primera expresión al cuadrado menos 2 veces la primera por la segunda más
la segunda expresión al cuadrado. Y al final, ¿qué le debe dar eso? A ver. Al final, eso le debe dar... no me alcanzó el tablero. Parece que escribí muy grande. Aquí sería, les recuerdo, que aquí estaba, era x menos 3 al cuadrado. Y habíamos dicho que era x cuadrado menos 2 por 3 era 6x más 9. Esta era su compuesta. Ahora, me piden el dominio de esa función. ¿Qué tipo de función me resultó? Una cuadrática. ¿Cuál es el dominio? Todo R. Si la evalúo en el número 5, simplemente tengo que reemplazar el valor. En lugar de x, poner 5. Y eso sería 5 al cuadrado es 25. 6 por 5, 30, más 9. 25 más 9 es 34. Menos 30 es 4. Y allí terminaríamos con esa. ¿Qué pasa con la G compuesta con F? El mismo procedimiento, pero estaría interesante que viéramos un pequeño detalle. Muchas veces cometemos el error en la escuela, pensar que la compuesta es conmutativa y no lo es. G compuesta con F de X, lo mismo. Voy a tomar G de F. ¿Quién es F? X cuadrado. Ahora, en lugar de usar X aquí, voy a reemplazar el X por X cuadrado. Sería, acá voy a tomar, me va a quedar X cuadrado menos 3. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Si observan, si bien el resultado sigue siendo cuadrático, la función no es igual. Entonces, aquí tengan presente, no siempre la función compuesta es conmutativa. Como en este ejemplo, no lo es. Cuando quiero evaluarla en 7, simplemente es G compuesta con F. Recuerden que en X era X cuadrado menos 3. Ahora la quiero en 7. G compuesta con F en 7. 7 al cuadrado menos 3. 7 al cuadrado, 49. Menos 3, 46. Y si se fijan, dio otro resultado. Bien, no sé si el tiempo me da, pero profesora, eso en la vida real no me sirve. Nos equivocamos. Ahí hay un ejemplo de aplicación para componer dos funciones. Dice que es un experimento bacteriológico. ¿Nosotros congelaremos comida en casa? Yo creo que sí. Resulta que esta es una función donde T es la temperatura de la comida en grados centígrados, donde esa temperatura va de 14 a 2, de 2 a 14. Y la comida, ¿cómo les digo? Cuando la comida se saca de la refrigeración, está dada por esta función de aquí y el tiempo va entre 0 y 3. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Me piden que encuentre la composición
de n compuesta con t y determina la cantidad de tiempo cuando la bacteria es 2000. Y aquí está. Vamos por lo menos a intentar plantear la idea. Les recuerdo, esta es la función, la primera función n y la segunda t. Sería n compuesta con t va a ser n de t en t. ¿Quién es t? 4t más 2. Reemplazo aquí esto, este 4t lo tengo que reemplazar acá arriba. Entonces sería llevar este valor sería 20 Fíjense que he dejado los espacios allí. ¿Para qué? ¿Qué va en esos espacios? En esos espacios es donde debo poner la función. Y esto nuevamente me encuentro con un binomio al cuadrado. Y acá una operación algebraica. Sería 20. Aquí resolviendo el binomio al cuadrado va a ser 4, la primera al cuadrado sería 16t cuadrado más, aquí sería 4 por 2, 8, 8t y eso lo vuelvo a multiplicar según la fórmula por 2, sería 16t más 4 al cuadrado que es 4, menos 80 por 4t es 320 menos por este más que está dentro del paréntesis es negativo y 80 por 2, 160 más 500. Aquí hay que resolver esto. No sé si se logre ver, vamos a ver. Sería 20 por 16, 320. T al cuadrado más 20 por 16t es 320 de nuevo, pero la t esta, les recuerdo que no va al cuadrado. Más, aquí va un 4, sería 4 por 20, 80. Menos, tengo 320t y estos dos últimos números que están aquí ya se pueden trabajar, se puede hacer una resta. ¿Por qué? Porque son signos distintos. Aquí sería 340. Ahora, si me fijo, ¿qué puedo hacer allí? Si observamos 320 con este de aquí, tienen el mismo signo. Digo, tienen distintos signos, son semejantes. Algebraicamente se pueden reducir. Entonces, la expresión se queda como 320 más 340 con 80. Eso sería 320t al cuadrado más 420. Ese sería el valor de la compuesta. Entonces, ¿qué viene ahora? Profesor, ¿y ahora qué hago? ¿Se acuerdan que había que determinar la cantidad de bacterias
Cuando la cantidad de bacterias era 2000, había que determinar en qué tiempo sucedía eso. Bueno, resulta que en este valor, esta ecuación para resolverla sería 320. Lo que acabo de conseguir, debo igualarlo a 2000, porque es lo que me está planteando el problema. Consigo la compuesta y necesito averiguar qué pasa cuando el valor de esta expresión es 2000. Resuelvo eso. Profesora, no me gustó. Usted es graduando, bienvenido a las grandes ligas. 2000 menos 420. Donde yo resuelvo eso, 2000 menos 420, busque su lápiz, sería aquí, resuelvo esto, voy a ayudarle por aquí, usted me va a decir que usted va a usar calculadora, usted es libre de hacerlo, yo no lo estoy mirando. 10 menos 2 es 8, esto queda en 9 menos 4, 5, y esto queda en 1580. Y realmente lo que usted está teniendo allí, no sé si se ha dado cuenta, va a ser una expresión, una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados, lo que correspondería ahora sería resolverla. Extrayendo, bueno, primero simplificando porque los números son muy grandes. ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular para simplificar los coeficientes porque son enormes. Yo recomendaría que se simplificasen entre 20 y les debe quedar Cuando simplifican entre 20, aquí les va a dar 16 t cuadrado menos. Cuando simplifican entre 20, allá sería, este 0 se les va, les queda entre 2, 7, 79. Y aquí les va a dar una diferencia de cuadrados. Otra vez, profesora, me está mandando a repasar. Sí. Aquí les va a quedar 10, les quedarían esto, la raíz de esto es 4. Raíz de 79 es inexacta, así que es raíz de 79. Ustedes van a tener 4 más raíz de 79, 4t, perdón, y 4t menos raíz de 79 igual 0. Bueno, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede un detalle. Cuando yo resuelvo esa cuadrática, me voy a quedar con el valor realmente donde t es positivo. Por ejemplo, aquí. La otra expresión que tengo es 4t menos raíz de 79
igual 0. Y donde intento resolver eso, se me estaba olvidando la raíz. Aquí sería, fíjense lo que pasa, 4t es igual a raíz de 79. Hay uno que me va a dar positivo y hay otro que me va a dar negativo. Pero recuerden lo que siempre insisto del dominio. Dentro del dominio de la función no me va a aceptar números negativos. Como no se aceptan números negativos, este que está aquí debe ser eliminado. Dígame. Y sucede que me quedo solamente con este. Raíz de 79 sobre 4. Cuando evalúo esto, raíz de 79 debe ser aproximadamente 8.8. Aproximadamente. Repito, raíz de 79, cuando usted la busca en su calculadora, debe ser aproximadamente 8.8. Cuando usted divide 8.8 sobre 4, eso le da aproximadamente igual a 2.2. O sea que en qué momento las bacterias llegan a 2000 en un tiempo de 2.2. Complicado. Díganselo a un científico que tiene que ver con lo de las bacterias. Y eso solo estoy hablando de comida en el refrigerador. Vamos con las conclusiones. Las funciones no son números, pero sí hay algo. Puede hacerse con ellas cualquier cantidad de operaciones, igual que con los números, sumas, restas, multiplicación y división. Puede trabajarse lo del dominio y el codominio. Y ya vimos con el ejemplo de las bacterias que las compuestas están bastante compuestas. Hablando de ellas, no olviden el detalle. Son complicadas porque una compuesta, su nombre lo está diciendo, estoy trabajando de una función hacia otra. Profesora, ¿eso de qué me sirve en la vida real? Les cuento, después van a dar, cuando ya sean ustedes universitarios, que yo estoy segura que sí lo van a lograr, les toca dar un concepto bien complicado que se llama derivada de una función. Y ahí tienen que aplicar la regla de la cadena. Y ahí van a tener que ver nuevamente a la compuesta. Bueno, la práctica van a encontrar en Khan Academy. Pueden irse, los invito a que revisen. En Khan Academy van a encontrar cualquier cantidad de prácticas y videitos que los van a ayudar. ¿Quieren practicar sencillito lo de la compuesta? Bueno, allí les sale evalúa funciones compuestas y encuentra funciones compuestas. Esta es la hoja de las que les estoy hablando. Allí les manda a evaluar funciones compuestas. ¿Ustedes qué van a encontrar? Van a encontrar una serie de ejercicios que les van a ir mostrando. Es más, de repente aquí en el tablero no lo podemos hacer, pero ustedes van a encontrar en sus dispositivos, sea celulares o sea computadoras, ustedes van a encontrar un pequeño tablero en la parte inferior muy parecido al con el que yo he estado trabajando, y ahí pueden hacer toda clase de operaciones y pueden practicar una y otra vez. La página incluso les va a dar en el momento, les va a decir si lo hicieron bien o si les recomiendan que tienen que volver a repasar, o les recomienda también ver los videitos. Y bueno, creo que por hoy con la bibliografía hemos terminado. Chao chicos, nos vemos la otra semana.
casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.